Segunda de Samuel 15, 30 y 31. Señor, leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo dio cada uno su cabeza e iban llorando mientras dieron aviso a David, diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Padre, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que te ayudes, Señor, que esta noche tu Espíritu, así como ha estado en la adoración que hemos levantado para ti, esté en esta palabra, que nosotros menguemos y que tú crezcas, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que tu palabra, Señor, quede en nuestro corazón y lleve frutos, Señor, frutos dignos de arrepentimiento, donde nosotros todos los días, Señor, te estamos esperando a ti. Esta noche te pedimos perdón por nuestros pecados delante de tu presencia, Señor. Te pedimos perdón por aquello, Señor, que nosotros hacemos y no es agradable delante de ti, Señor. Queremos ver, Señor, un mover tuyo en nuestras vidas, Señor. Aviva el fuego en medio de tu obra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga como en la iglesia primitiva, milagros y maravillas. Padre, mientras la iglesia oraba, tú hacías grandes cosas, Señor. La palabra dice que no era la sombra de Pedro, era porque Pedro tenía el Espíritu del Nazareno. Y esta noche oramos que el Espíritu del Nazareno tome cada vida de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, de los que se quedaron en casa, de los que van a oír esta palabra y de a quienes llegará a través de las plataformas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos y te adoramos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios por eso. Mire que es tan maravilloso poder ver cuando usted lee el libro de los Hechos todo lo que el Señor hacía con la iglesia, pero no era una iglesia apática, no era una iglesia tibia que oraba solo para los almuerzos, ni para los desayunos, ni para acostarse. Era una iglesia que conocía al Señor porque oraba. Y si usted y yo no oramos, no vamos a entender ni vamos a pasar de la orilla del río del Espíritu Santo, no vamos a poder llegar a las rodillas, ni vamos a entrar en las profundidades hasta que llegue a nado, porque nosotros no estamos teniendo esa vida de oración que el Señor. Así que esta noche mi oración es que usted y yo podamos ser gente que de verdad, hasta cuando está dormido, está en comunión con el Señor. Esta noche quiero hablarles acerca, mire, el mensaje de esta noche es un mensaje un poco extraño, porque yo creo que pocos han oído hablar de Ahitofel. ¿Quiénes han oído hablar de Ahitofel? Ahitofel era un hombre muy sabio para la época de él. Él era consejero del rey David, lo cual nos habla de que este hombre tenía una posición prominente dentro del reino. No había llegado allí simplemente porque alguien lo recomendó o porque era amigo o compadre del otro. No, él era alguien, dice la palabra de Dios, que era un hombre sabio. Y cuando yo pienso en los hombres sabios de la Biblia, pienso en hombres como Salomón, que eran sabios, pero fueron tan sabios que de tanta sabiduría al final se perdieron, porque la sabiduría sin Dios no sirve de nada. Así que Ahitofel era alguien que estuvo con el rey David, alguien a quien David conoció a través del tiempo. Y entonces el Señor quiere hablarnos a través de este hombre. Dice que el significado de Ahitofel es hermano de la locura o de la necedad. Y qué contraste el nombre de Ahitofel, siendo Ahitofel un consejero tan grande. Y vaya conmigo allí a 2 de Samuel 16:23 para que usted vea quién era Ahitofel. Y dice, mire, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David
como con Absalón. Así que esta noche yo quiero hablarle de un hombre que estuvo fielmente sirviendo al rey David. Pero cuando nosotros hacemos cosas que dañan la amistad, que dañan la confianza, probablemente no todos tenemos la capacidad de hablar de frente y decirle, mire, esto no me pareció. Y tampoco todos tenemos la capacidad de que nos digan las cosas de frente. A veces nosotros nos gusta que nos mientan. Y entonces Ahitofel era alguien que había estado sirviendo con el rey David. Ahitofel era abuelo de Betsabé. Así que él estuvo con los valientes de David cuando David estaba allá escondido en la cueva de Adulán. Ahitofel era papá de un hombre llamado Elián, y Elián era el padre de Betsabé. Así que Ahitofel había visto todo el sufrimiento de David antes de ser rey. Había visto cómo Saúl lo perseguía, sabía de la profecía que Dios le había dado, pero llega al reino David, comete el pecado con Betsabé, y entonces es que Ahitofel empieza a ver de manera a David, porque realmente en esta historia Betsabé no tenía la culpa. Betsabé era alguien que la mandaron a llamar y ella tuvo que llegar. Ella no dijo, me voy a bañar aquí para que el rey me vea, sino que el rey lo hizo porque Satanás siempre está preparando estrategias cuando usted y yo no estamos obrando como el Señor quiere. Cuando estamos perezosos en la obra, el enemigo va a poner trampas y probablemente caigamos porque estamos acomodados y perezosos. Y el Señor dice en la palabra de Él, no perezosos, fervientes, sirviendo siempre al Señor. Porque cuando la pereza entra en el Hijo de Dios, hay problemas. Así que David se paseaba allá en su palacio real. En el tiempo que los reyes tenían que estar en la guerra, David estaba descansando. Mandó a Joab a que él fuera y peleara sus guerras, y un día paseándose ve que Betsabé se está bañando, y entonces él manda a preguntar quién es Betsabé, y le dicen es hija de Elián. Así que David no era inocente, porque él ya sabía quién era la familia de Betsabé, y no le importó, porque el pecado nos cega. El pecado cega el entendimiento, y cegó el entendimiento de David. Y allí comienza a crecer en el corazón de Ahitofel un rencor contra David. Así que Ahitofel estaba bajo el peligro de no perdonar. Cuando nosotros guardamos cosas en nuestro corazón y no las perdonamos, estas emociones negativas que nosotros vamos guardando, fulano me hizo tal cosa, ya va a llegar el momento que tengo que yo vengarme, ya va a llegar el momento en que yo pueda hacer la mía y ya se la voy a cobrar a este, y algo así pensaba Ahitofel. Déjeme pensar que así era, porque Ahitofel ya no volvió a ver con los mismos ojos a David. Y cuando nosotros vamos acumulando en nuestro corazón cosas negativas contra otra persona, estamos haciendo lo que el Señor dice en el libro de Hebreos, haciendo que crezca una raíz de amargura en nosotros, y la raíz de amargura va a crecer y no nos va a dejar gozarnos. Y el que más pierde cuando no perdona no es la persona que nos hizo daño, sino nosotros, porque dejamos de gozarnos, dejamos de ver lo que Dios quiere hacer. Y la palabra dice que la venganza es del Señor, no es de nosotros. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Pero Ahitofel no quiso entender eso, y él dijo, yo me voy a vengar a mi manera. Y entonces entra el hijo rebelde de David. Acuérdese que probablemente David no era del todo culpable en esto, porque hay situaciones familiares que nosotros venimos arrastrando muchas veces, y cuando no las llevamos a Dios y no las resolvemos con el Señor, se van acumulando de generación a generación. Así que David era un padre ausente.
ausente. Y en eso de ser un padre ausente, él no estaba pendiente de sus hijos, él estaba pendiente del reino. Lo vemos con lo que pasó con Amnón y Tamar. Ahora lo vemos que Absalón dijo: me voy a vengar. Y Absalón empezó a ganarse al pueblo, y empezó a ganárselo de manera sutil, a ganarse al pueblo. Y mire, nosotros podemos ser aquí alguien a quien quizá por allá alguien nos admire, pero no por eso significa que me voy a sublevar sobre la autoridad que Dios ha puesto en este o en cualquier lugar. Porque yo sé que la autoridad que Dios ha puesto aquí, y yo puedo tener quizás personas que admiren lo que allí hace, pero no tengo que perder de vista que la autoridad que Dios ha puesto es Él, y que si yo quiero sublevarme contra eso, me va a respaldar. Así que Absalón, siendo el hijo de David, hace todo esto, hace la conspiración, manda a llamar a muchos, y entre los muchos que manda a llamar se une a Ahitofel. Ahora Ahitofel está contra los que conspiran contra el Señor. Ahora yo le hago una pregunta. David era un hombre de guerra. David había matado a Goliat. David había matado osos y había matado leones. David había hecho muchas cosas. ¿Por qué sale huyendo David? Siendo David un hombre de guerra y teniendo a sus mejores guerreros. ¿Sabe por qué sale huyendo? Porque era su hijo. Y usted jamás, por muy malo que sea su hijo, va a querer usted tomar venganza. Así que David sale huyendo y dice: no voy a pelear contra mi hijo. Yo quiero que usted se ponga esta noche en esa posición y piense, si un hijo suyo se levantara contra usted, por mucho que un hijo le haga o hable mal contra usted, usted no le, usted lo ama. Porque es su hijo. Eso es lo que hizo David. Él dijo, él pudo haber dicho: no, si este es un muchachito rebelde, este es mi hijo Absalón, vayan, agárrenlo y métanlo preso. Lo hizo, sino que salió huyendo y empezó a correr. Y David dice la palabra donde hemos leído que él empezó a caminar en este lugar, en el jardín. Y David subió a la cuesta de los olivos, que es el mismo jardín de los olivos, monte de los olivos, y la subió, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Recuerde que todo lo que le está pasando ahorita a David es lo que Natán le dijo. Natán el profeta le dijo, le habló de la corderita y le dijo que había un hombre que había venido de camino, que era rico, que alguien lo había visitado a este hombre, y que realmente había también un hombre pobre que tenía una sola corderita, pero el otro hombre tenía muchas corderitas, pero el rico no quiso agarrar de las suyas para darle al que vino de camino, sino que agarró la corderita del pobre. El que venía de camino era el deseo de lujuria que David tuvo cuando vio a Betsabé allá, pero la corderita era esta mujer. Ahora bien, cuando David oye todo esto y le dice, ¿qué harías tú, David? ¿Qué ha de hacerse con este hombre? Y él dice que se enfurece. Hay que matarlo. Lo duro es cuando le dicen, es que a ti, tú eres el que merece ese castigo. Que nosotros somos buenos para él. Castíganlo, métalo preso. Es aquí, es allá, es... ¿Y yo? Porque cuando nosotros estamos que señalando con un dedo, hay 4. Entonces David dice que ese hombre merecía la muerte, y Natán le dice, ese hombre eres tú. Por cuanto lo hiciste en oculto, a ti se te hará en público. Así tú hiciste las cosas en oculto, y en privado se hará contra ti, y la espada jamás se va a apartar de tu casa, David. Y es que le empiezan a venir todas estas cosas a David, porque realmente el Señor perdonó a David, pero las consecuencias quedan de las decisiones que nosotros tomamos. El Señor perdonó a David,
pero las consecuencias iban a verse más allá. Ahora bien, amados hermanos, de seguro Ahitofel no sabía la sentencia que Dios dio a David, que él realmente iba a sufrir la consecuencia de esto. David huye porque no quiere tener que ver nada con matar a su hijo. Y mire, ahora hay similitudes entre Ahitofel y Judas Iscariote, porque Ahitofel era consejero de David y Judas era tesorero del maestro. Lo traicionó como Judas traicionó al maestro, Ahitofel a David, y los dos se ahorcaron, se suicidaron. Ahora bien, dice que él se rebeló contra la autoridad impuesta por Dios. Aunque David había pecado, Dios ya lo había perdonado. Y aparte era el ungido del Señor. Si hay alguien que debe tomar venganza contra alguien que nos ha hecho daño y es hijo de Dios, debemos tener cuidado, porque es Dios el que se va a encargar y no nosotros. Y no debemos nosotros albergar en nuestro corazón sentimientos de venganza contra nadie. Así que, amados hermanos, ahora vemos lo que Ahitofel dice. Mire, segunda de Samuel en el 16, 20 y 21. El consejo que da Ahitofel dice, mire, entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y volvamos a leerlo. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Está diciendo que este hombre tenía una gran sabiduría. Absalón pregunta: ¿qué debemos de hacer, Ahitofel, para que la conspiración que estamos haciendo contra David se lleve a cabo y sea cerrada? Y le dice: acuéstate con las mujeres de tu padre. Ese era el consejo que Ahitofel estaba dando. Y esta noche yo quiero decirle: tenemos que tener cuidado de quién estamos escuchando consejo. Tenemos que tener cuidado, porque a veces el consejo, por muy sabio que sea, si no viene de Dios, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Y el consejo a veces que se nos da: no ore mucho, no ayune mucho, no es necesario estar en la iglesia tanto, no es necesario tener tanta comunión con Dios. Y nosotros muchas veces, en vez de buscar las rodillas y doblarnos y decirle: Señor, ¿qué debo hacer?, consultamos a nuestras amigas, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Y el mejor consejero que usted y yo tenemos es la palabra de Dios. Entonces, Absalón, siendo un muchacho inexperto, empieza a escuchar los consejos de Ahitofel. Ahitofel le aconseja que se acueste con las mujeres. Ahora vea en el 17:1 lo que Ahitofel dice después que da el consejo y Absalón se acuesta con todas las mujeres. Dice: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Era tan grande el odio que había agarrado a Ahitofel contra David, que no solo le bastaba que ya estuviera huyendo y que el reino ya se lo estaban quitando según ellos, sino que él quería matar a David. Y allí es donde tenemos que tener cuidado, que Dios nos libre de los Ahitofeles, que Dios nos libre del consejo de los Ahitofeles, y que turbe el Señor todo consejo contra nosotros. Él dice: voy a ir cuando esté cansado y matemos, y lo voy a matar. Él dice que él lo va a matar,
qué peligroso es pensar que nosotros podemos vengarnos a nuestra manera. El mundo está mal por eso mismo, porque queremos agarrar la venganza en nuestras manos, y el Señor es tan bueno, es tan santo, es tan grande, que Él, a pesar de que el enemigo esté conspirando contra usted y contra mí, Él dice que ninguna arma forjada contra sus hijos prosperará, y que Él va a deshacer todo consejo que venga contra los hijos de Dios. Dele un aplauso al Señor, por favor. Qué bueno, hermanos, que tengamos un Dios tan santo que nos cuida tan cuidadosamente. David no era perfecto. Usted y yo no somos perfectos. Ni los pastores, ni yo, ni los que subimos aquí. Ninguno somos perfectos. Pero lo que sí somos, gente que amamos al Señor. Así que cuando usted vea alguna equivocación en nosotros, acérquese, díganos, pero díganos. Hágame el favor y mire, y por favor considere que somos humanos y que nos vamos a equivocar en cualquier cosa todos los días. Todos nosotros estamos luchando con situaciones que nadie sabe, pero que nosotros estamos llevando, y que oro que Dios nos va a librar de ellas. Y tenemos que tener esa capacidad de entendernos y tolerarnos entre nosotros. Porque si en la iglesia hay división, si yo no sé llevarme bien con ninguno de ustedes, o le hablo pero de dientes para afuera y para adentro tengo algo en contra de usted, el Espíritu Santo no se va a poder mover en este lugar, porque el Espíritu Santo no se mueve donde hay división. El Espíritu Santo no se mueve donde hay cosas aquí adentro contra cualquiera. Por eso aquí nosotros debemos de procurar todos los días amarnos, perdonarnos, sabiendo que antes de ver el error de los demás, tengo que ver el mío primero. Porque el Señor eso quiere de cada uno de nosotros. Así que Ahitofel estaba aconsejando que vayan, y su consejo era el correcto. Pero yo oro que se levante un Usai Arquita. Un Usai Arquita que Dios va a utilizar y va a entorpecer el consejo de un Ahitofel. Ahora volvamos a la lectura que acabamos de hacer, que está en el 15:30. Y mire, y dice: cuando David ve todo esto y le dicen Ahitofel está entre los que conspiran David dice que, y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Quiero quedarme. David escucha que su mejor consejero, con quien él ha estado, con quien él compartió momentos íntimos, y le decía a Ahitofel: ¿y qué hacemos en este caso de la pelea, de ir a pelear contra Rabá? ¿Qué hacemos en el caso de mi hijo Salomón? ¿Qué hacemos en tal caso? Y Ahitofel estuvo allí aconsejándole, y se tomaban quizás juntos el cafecito, digámoslo en buen salvadoreño, se tomaban el café juntos y comían juntos. Podríamos decir que ellos eran alguien que comían casi del mismo plato, y usted y yo no somos alguien que va a dejar que cualquiera coma de nuestro plato. ¿O sí? ¿A que no? Usted no va a decir que la hermana Angie agarrar algo del plato del pastor Ángel, ¿va que no? Exacto. Pero yo le aseguro que cuando él estaba con sus hijos pequeños sí lo hacían y no decían nada, porque eran sus hijos, porque había una confianza. O llegaría el plato que tiene la hermana Margarita y le empiezo a agarrar, y ella va a decir: ¿qué le está pasando a la hermana Angie? Pero con él sí, porque había una confianza, había una intimidad, y eso es algo grande y algo que yo quiero que usted entienda esta noche. Es muy probable que este proceso que David estaba pasando le estaba doliendo tanto porque no lo estaba traicionando cualquiera, lo estaba traicionando un amigo
íntimo. Qué triste es darle toda la confianza a alguien, esperar que la persona nos apoye cuando estamos pasando por lo más difícil y ver que la persona hace todo lo contrario. Qué difícil es eso. Qué difícil es. Y los que ya pasamos de los 80 sabemos que es una traición. Todos los que estamos aquí hemos sido traicionados, pero también nosotros en algún momento traición contra alguien. Porque ninguno de los que estamos aquí somos. Aquí nos vemos como santos, pero todos tenemos muchas cosas. Así que David empieza a llorar y en el Salmo 41, del 7 al 9, miren lo que dice. Se dice que aparte de que es algo profético y mesiánico, David lo está diciendo por Ahitofel. Y dice en el 41, del 7 al 9. Reunidos murmuran contra mí. Todos los que me aborrecen contra mí piensan mal, diciendo de mí. Cosa pestilencial se ha apoderado de él. El que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Se dice que este salmo David lo escribió cuando Ahitofel lo traicionó, aunque también es mencionado en el libro de Mateo, hablando de Judas cuando traiciona al Señor Jesucristo. Ahora bien, yo quiero preguntarle a usted algo. ¿Cuál sería la actitud de nosotros cuando nos enteramos que alguien ha hablado mal de nosotros? Por eso le digo esta noche que me gusta mucho la actitud de David, porque dice que a David dijo: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Sabe? La actitud más grande de David, a pesar de que él le falló al Señor tantas veces. Esta no es la primera vez que David fallaba al Señor. Le había fallado tocante a lo de Usa y el arca. Después de aquí le va a fallar al Señor tocante a lo de que va a pasar allá cuando él censa al pueblo. Después de esto. Pero la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la palabra eso, si David. ¿Por qué? Que David cuando más fallaba hacía lo que hizo en este versículo 31. Cuando él sabe que Absalón por sí solo no va a prosperar, pero que tiene con él a un Ahitofel, que su consejo es tan sabio y tan certero. Él sabe que el único que lo puede librar del consejo de Ahitofel es Jehová, el Señor de los ejércitos. Así que él va, se arrodilla. Yo quiero que esta noche usted piense la actitud de David, descalzo, llorando, subiendo la cuesta de los olivos, que más unos siglos más adelante la misma cuesta la va a subir el Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, y la va a subir el Señor allá cargando una cruz. David va y empieza a llorar, y todos sus hombres de guerra, siempre el Señor va a levantarte gente que va a ser fiel contigo, porque allí iban los soldados con él, que podían pelear y ir a matar a Absalón, pero no lo hicieron, porque ellos obedecieron la voz de David, porque sabían que era la autoridad que Dios había puesto, y fielmente también se echaron tierra en la cabeza y iban sintiendo el dolor de su rey. Qué bonito es cuando nosotros como hermanos sentimos el dolor del otro. A veces nosotros no podemos ayudarle, pero lo mejor que usted y yo podemos hacer es clamar por él. Porque sabemos que nosotros tenemos un Dios, que Él es el Dios de lo imposible.
Mire, David dice, él entiende en su espíritu que Dios es el único que lo puede librar y ora y dice, entorpece el consejo de Ahitofel, se suicida. Está en 2 de Samuel 17:23, allí él donde ve que su consejo no es escuchado, sino que el de Usai Arquita, se va para su casa, ordena todas sus cosas y cobardemente se ahorca. Quiero terminarle esta noche con esto. Yo oro esta noche, pueblo de Dios, que Dios turbe todo consejo con. Yo oro esta noche que todo el que desea verte mal, Jehová lo turbe. Porque realmente nosotros como pueblo de Dios no podemos tener adentro. Pero tenemos uno que dijo, yo daré el pago. Clamen a mí, yo les responderé. Póngase de pie por un momento. ¿Sabe? A veces nosotros no necesitamos nada más que cuando nuestro corazón está roto y dolido por los consejos de un Ahitofel, por una conspiración para vernos caer, hacer lo que David hizo y decirle, Señor, entorpece todo consejo que viene contra mi vida, contra mi familia, contra mi casa, contra mi trabajo, contra mis finanzas, porque esta lucha más que física es espiritual y hay un montón de demonios y de espíritus contrarios que van a hacernos la guerra para que nosotros nos desanimemos y no estemos aquí. Y quizás las voces llegan diciendo, ¿y para qué vas a ir si unos 3 pelones llegan allí? ¿O para qué vas a hacer tal cosa si ahorita de nada sirve? Has estado orando tanto tiempo y Dios no te escucha, y el Señor dice, yo turbo los consejos de los Ahitofeles. Y yo oro esta noche que Dios turbe los consejos de tus Ahitofeles en las redes. Y que tú como David seas un sabio que se vuelve a Dios para que Él pelee tus batallas. Pueblo de Dios, lo que nos está haciendo falta a nosotros es hacer lo que David hizo y no tomar la venganza en nuestras manos y decirle, Señor, turba tú todo consejo malo contra mi vida. Yo he hecho cosas, Señor, pero David dice la palabra, por más que a alguien le duela, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo oro también que el Espíritu Santo diga eso de ti y de mí. Una mujer conforme al corazón de Dios. Un joven, un niño que aunque no entiende, será alguien conforme al corazón de Dios. Póngame esa alabanza, por favor. Algo está cayendo aquí. Sabe, mientras yo escuchaba, mientras el Señor me ministraba esta palabra, me decía, dile a mi pueblo que yo voy a turbar los Ahitofeles que se han levantado contra tu ministerio, contra tu casa, que restauraré todas las cosas, porque sabes que es lo más maravilloso de esto, que David dice cuando va huyendo, yo volveré, si Jehová le parece bien y se agrada de mí, yo volveré y Él restaurará mi reino. Y yo esta noche oro que el Señor restaure tu vida espiritual sobre todas las cosas. Algunos que el enemigo nos ha querido callar, algunos que se han callado, y el Señor está diciendo, yo necesito que vuelvas a levantarte. Yo necesito que tú vuelvas al camino y al llamado que yo te he hecho a ti, mujer. Yo necesito que tú creas que yo soy el que turbo el consejo de los Ahitofel. Y si tú has fallado, yo puedo decirte esta noche que el Espíritu dice, vuélvete como se volvió David. Fallaba, pero
se volvía al Señor con todo su corazón.